buenos días tengan todos. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Universitario de Playacar, de la carrera de Pedagogía, actualmente segundo cuatrimestre, turno matutino. El día de hoy les vamos a hablar sobre la materia Herramientas Tecnológicas, la cual está a cargo del profesor Guillermo Kunz Arrache. El tema que trataremos el día de hoy es referencias relativas y absolutas entre libros y hojas de cálculo. El equipo está integrado por Acosta Canul Rubia Esmeralda, Barrera Santos Sheila Saray, Cupul Pot Yasmín Montserrat, Och Chi Citlali Marisol, Santa María Pech Ingrid Danelli. El objetivo de este trabajo y presentación es aclarar la mayor cantidad de dudas sobre el tema referencias en Excel y que de esta forma sea mucho más sencillo de utilizar para aquellas personas que están comenzando a trabajar en esta herramienta, pero de igual forma que sea mucho más útil para aquellas personas que ya llevan tiempo trabajando con ella. Por lo tanto, el día de hoy les vamos a hablar sobre qué es Excel como herramienta, sus funciones y nos vamos a enfocar de igual forma en las referencias en Excel, cuáles son sus tipos, cómo se utilizan y sus ejemplos. Sin más que decir, comencemos. Para entrar en contexto sobre el tema que es referencias en Excel, demos apertura a conocer qué es Excel. Bueno, Excel es un programa computacional diseñado por la empresa Microsoft. Está destinado a la creación, modificación y manejo de hojas de cálculo. Es importante e indispensable para trabajos, en especial en los ámbitos de administración y la contaduría. Pero cabe resaltar que gracias a la gran gama de funciones y herramientas que ofrece a los usuarios, es útil para cualquier persona y cualquier rama de trabajo. Excel funciona como un arreglo de filas y columnas dividida por casillas, en las cuales se puede llevar a cabo de forma más eficiente infinidad de tareas y acciones como registro detallado de datos, procesar texto, hacer cálculo con herramientas matemáticas, crear gráficas para plasmar información. Por todo lo mencionado con anterioridad, se puede decir que Excel es un programa que aumenta la rapidez en el trabajo de tabular y organizar la información. Es ideal ante la necesidad de insertar datos para manejarlos, interpretarlos y almacenarlos. Un dato que hay que mencionar es que un archivo en Excel se denomina libro, dado que este está formado por una serie de hojas de cálculo. Algunas de las funciones de Excel son elaborar tablas para registrar los datos, crear gráficas de los datos, sumar, restar, multiplicar, dividir datos en casillas, elevar el dato de una casilla a un exponente, elaborar calendarios, crear formatos de facturas, elaborar cronogramas, horarios de trabajo y escolares, redactar y manejar informes contables, calcular presupuestos de proyectos, insertar vínculos a textos u hojas de cálculo relacionadas, utilizar plantillas prediseñadas para tabular información, insertar imágenes en la hoja de cálculo, editar hojas de cálculo de otros programas y plataformas compatibles como OpenOffice, entre otros. Con la ayuda del editor VBA, en Excel se puede programar macros. Los macros permiten realizar operaciones complejas para crear formularios, botones, cambiar automáticamente el color de celda o formatos de letras. Por todo lo mencionado con anterioridad, es por lo cual se dice que Excel sirve para manejar datos numéricos o alfanuméricos agrupados en filas y columnas, también llamadas tablas de datos. Por todo esto, se dice que Excel es una gran herramienta para realizar dichas acciones matemáticas. Una vez que ya conocemos qué es Excel, es momento de dar la apertura a nuestro tema, referencias en Excel. Las referencias en Excel son un recurso muy utilizado a la hora de realizar operaciones matemáticas en la hoja de cálculo. Se podría decir que se trata de una llamada que realiza el programa al contenido de una celda o rango de celdas concretas. Se usa principalmente para realizar operaciones matemáticas con los valores de dichas celdas. De este modo, no es necesario introducir valores numéricos. Con las referencias de Excel son más que suficiente. En toda operación matemática se utiliza diferentes valores para obtener un resultado. Estos valores pueden ser referencias en Excel.
Existen diferentes tipos en función de cómo realizaremos la llamada al contenido. Destacan las referencias relativas, las referencias absolutas o las referencias mixtas, que más adelante serán explicadas. En Excel, las celdas se identifican con un nombre, llamada también referencia. La intersección de una fila y una columna componen una celda y a la vez el nombre de la misma. Como pueden ver en la imagen, mediante estas referencias se identifican las celdas. Cuando realizamos una operación debemos hacer referencia a las celdas que contienen la cantidad a calcular. De esta forma lograremos automatizar el resultado si cambia la cantidad de la celda a calcular. Por lo ya mencionado, se recomienda utilizar las referencias a la hora de elaborar fórmulas o desarrollar funciones, ya que son elementos muy importantes e indispensables para cualquier cálculo en Excel. Algo que hay que resaltar es que todo usuario de Excel debe saber que todas las hojas de cálculo están divididas en columnas y filas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. Número 1. Por debajo de la barra de fórmulas se encuentran los encabezados de columna identificados por una letra. Número 2. En el extremo izquierdo están los encabezados de fila que muestran un número. Número 3. En el área de trabajo tenemos una cuadrícula que delimita el área de cada celda de la hoja y donde se puede observar que cada una de ellas pertenece a una determinada columna y fila. Como pueden observar en la imagen, la celda seleccionada, que es la celda activa, es la celda que se encuentra bajo la columna B y en la línea 3, y por lo tanto su dirección dentro de la hoja será B3. La referencia de una celda siempre constará de dos partes. La primera parte indica la letra o letras de la columna a la que pertenece y la segunda parte indicará su número de fila. Si no sabes identificar la columna y la fila en la cual estás, no te preocupes. Excel nos ayudará fácilmente a conocer la referencia de la celda activa. En primer lugar, el encabezado de la columna y la fila de la celda seleccionada estarán resaltados en un color diferente al resto de los encabezados. Además, el cuadro de nombres siempre mostrará la referencia de la celda activa, tal como podemos observar en la imagen. Por lo tanto, no te debes preocupar, siempre hay alternativas para identificar. Por todo lo mencionado, se puede entender que una referencia de una celda nos indicará su ubicación dentro de una hoja, es decir, nos ayuda a conocer rápidamente la columna y la fila a la que pertenece. Las funciones de las referencias de Excel nos permiten obtener información específica sobre las celdas o partes de la hoja. Además, nos permiten crear vínculos hacia otros documentos o transponer un rango de celdas. Las funciones que conforman a este grupo son: número 1. Áreas. Estas tienen la función de devolver el número de áreas que se encuentran en una lista de valores. Un área puede ver una sola celda o un rango. Número 2. Columna. Esta tiene la función de regresar el número que representa la columna de una referencia especificada. Número 3. Columnas. Tiene la función de devolver la cantidad de columnas encontradas en una referencia. Número 4. Dirección. Esta tiene la función de regresar la dirección de una celda en forma de cadena de texto. Número 5. Fila. Esta regresa el número que representa la fila de una referencia especificada. Número 6. Filas. Esta tiene la función de devolver la cantidad de filas encontradas en una referencia. Número 8. Indirecto. Esta tiene la funcionalidad de devolver la referencia a una celda de la cual se dio dirección en una cadena de texto. Número 9. Transponer. Esta transforma un arreglo de celdas vertical en un arreglo horizontal y viceversa. Ahora que ya entramos en contexto en el tema, ya conocemos qué es Excel, sus funciones, su importancia y algunas de sus características. Posteriormente ya sabemos qué es una referencia, cómo identificarla, cuáles son sus funciones y por qué es importante utilizar una referencia.
Es momento de dar la apertura al siguiente subtema, el cual es tipos de referencias en Excel, por lo cual le doy apertura a mis compañeras para que les especifiquen a detalle cada una de estas referencias. Sin más que agregar, continuemos con la exposición. Algo muy importante es aprender a identificar una referencia. En Excel podemos identificar 3 tipos de referencia, la cual son la relativa, la absoluta y la mixta. La referencia relativa es donde la columna y la fila pueden cambiar al momento de copiar la fórmula. Es aquella que se localiza relativamente, es decir, de acuerdo a la posición en que se encuentre la celda donde se escribió la fórmula. La referencia absoluta, en esta ni la columna ni la fila cambian, ya que es aquella que presenta una dirección específica. Aun cuando la fórmula se copia, se conserva la fórmula íntegra. Mientras que en la referencia mixta son aquellas donde se fija solamente la columna o solamente la fila. Aquí se presenta una dirección absoluta, únicamente en la fila o en la columna. Pero para que nos quede un poco más claro, a continuación, con ayuda de mis compañeras, les explicaremos un poco más de cada una de ellas. Iniciaré con la referencia relativa, la cual es muy empleada en Excel, ya que guarda la relación que se tiene entre la columna y la fila, es decir, que al momento en que se copie la referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila, adaptándose así al nuevo contexto de la celda de acuerdo a su nueva ubicación. Utilizando el siguiente ejemplo, en la imagen tenemos el total en la celda D2, donde se encuentra escrita una fórmula que es igual B2 asterisco C2, la cual multiplica el valor de la celda B2, que es el precio, por el valor de la celda C2, que es la cantidad. En la imagen 2, vemos que cuando se copia una fórmula a otras celdas, se copia también su posición relativa. Podemos ver cómo se vería copiada la fórmula de la celda 2 en las celdas de 3, de 4 y de 5. Se observa también que tras copiar la fórmula original a la celda 3, las direcciones de las celdas se actualizan automáticamente. Para crear una fórmula con referencia relativa, es necesario realizar estos 5 pasos. En el paso número 1, seleccionamos nuestra celda donde estará el resultado de la primera fórmula. Como paso número 2, escribiremos la fórmula que necesitamos para calcular el valor que queremos. En el paso número 3, pulsaremos la tecla Enter para ver el resultado del cálculo en la celda correspondiente. Como paso número 4, haremos clic en la celda que contiene la fórmula que vamos a copiar. Luego, seleccionamos el comando copiar ubicado en la cinta de opciones de la pestaña Inicio. Ya para el paso número 5, seleccionamos las celdas en las que vamos a pegar la fórmula, hacemos clic en el comando pegar de la pestaña Inicio y veremos que la fórmula se copia en las celdas seleccionadas como una referencia relativa y con los valores calculados. O simplemente también podemos arrastrar el controlador de relleno para cambiar la fórmula en todas las celdas que vayamos seleccionando. Una referencia absoluta es una referencia en la fórmula que no cambia cuando se copia a otra celda. Al utilizar referencia absoluta, la dirección de la celda se mantiene cuando es copiada a otras celdas. Como primer paso, selecciona la celda donde desea escribir la fórmula. En este ejemplo es H2 y escribe el signo igual para indicar a Excel que una fórmula será definida. El paso 2 es hacerle clic en la primera celda que desea incluir en la fórmula. El ejemplo es el de F2. En el paso 3 debes escribir
un signo matemático. En este ejemplo es la suma, pero puedes poner división, multiplicación y así. Paso 4. Haz clic en la segunda celda en la fórmula, ejemplo en el C2, y añade el signo de peso, de dinero, antes de C y un signo de dinero antes de 2 para crear una referencia absoluta que te quedará como signo de dinero, C, signo de dinero y 2. En el paso 5 vas a copiar la fórmula en H3, que la nueva fórmula se deberá leer así: igual F3 asterístico signo de dinero, C, signo de dinero y 2. La referencia del F2 cambia a F3, ya que esta es una referencia relativa, pero C2 permanece constante, ya que has creado una referencia absoluta al insertar el signo de dinero, y así se crea una referencia absoluta. Una referencia mixta es aquella en la que una parte es relativa y la otra es fija. En la columna o en la fila, para que la puedas fijar, se le pone el signo de peso. Como la referencia mixta solo se puede fijar la columna o la fila, se coloca la fórmula en igual signo de dinero A1 dentro de la celda B1 y copias la fórmula hacia la derecha. Verás que la fórmula se mantiene igual en todas las columnas, porque hemos indicado que deseamos tener la columna signo de peso A fijada. Por el contrario, si copias la fórmula hacia abajo, Excel modificará el número de fila. Ahora, si cambiamos el tipo de referencia mixta de la celda B1 por la fórmula A signo de pesos 1 y copiamos hacia la derecha y hacia abajo, obtenemos un resultado diferente al anterior, ya que habremos fijado solamente la fila. Como la referencia mixta. ¿Cómo cambiar entre tipo de referencia? Un consejo útil para hacer más eficiente el tiempo invertido al ingresar cualquier referencia en una fórmula es el uso de la tecla F4 cuando nos encontramos en el modo edición. Cuando el cursor de edición se encuentra sobre una referencia y pulsamos la tecla F4, Excel cambiará el tipo de referencia sin la necesidad de que ingresemos manualmente el símbolo de dinero. Ahora se les explicará un pequeño ejemplo para conocer el funcionamiento de este atajo de teclado. En el primer paso se debe seleccionar la celda B1 e ingresar la fórmula igual a mayúscula 1, como se puede ver en la primera imagen. Un recordatorio: no se debe pulsar la tecla Enter, ya que si se llega a pulsar, nuestra fórmula puede cambiar al número 0. El número 2, el cursor de edición se encontrará parpadeando al final de la referencia, y si se puso la tecla F4 una vez, la referencia se transformará automáticamente en absoluta, que es igual símbolo de dinero a mayúscula símbolo de dinero 1. En el número 3, si se vuelve a pulsar la tecla F4, se tendrá la referencia mixta como igual a mayúscula símbolo de dinero 1. 4. Si se pulsa una cuarta vez la tecla F4, la referencia será cambiada por la otra opción referencia mixta, que es igual símbolo de dinero a mayúscula 1. Quinto, por último, al pulsar una quinta vez la tecla F4 se volverá a la referencia relativa original, como se puede ver en la imagen, es igual a mayúscula 1. Referencias a rango de celdas. Excel nos permite hacer referencias a un conjunto de celdas adyacentes utilizando el operador de rango, que está representado por los dos puntos, y que deberá colocarse entre dos referencias de celdas. Sin embargo, esas dos referencias de celdas no son al azar, sino que deben ser el extremo superior izquierdo y el extremo inferior derecho de las celdas adyacentes a las que deseamos referirnos. En el siguiente grupo de celdas adyacentes
donde cada una de ellas tiene un valor numérico. La referencia para este rango de celdas será D2, 2.D4, y puede ver que dicho rango está conocido por Excel al momento de hacer la suma. Esto es una gran ventaja, ya que de lo contrario tendríamos que indicar todas las referencias a las 9 celdas, pero con este método podemos referirnos fácilmente a todo el rango de celdas. Solo debemos recordar que la primera referencia corresponde a la celda del extremo superior y la segunda referencia a la celda inferior derecha. Con este ejemplo, ambas referencias son relativas, pero nada impide que utilicemos referencias absolutas al crear una referencia a un rango. Por ejemplo, signo de dinero, B mayúscula, signo de dinero 2, símbolo de dinero D, símbolo de dinero 4. Todas las reglas que se explicó anteriormente para las referencias relativas, absolutas y mixtas también se aplican para las referencias de rangos de celda. A continuación les explicaré las referencias a celda en otra hoja. Una referencia de celda se refiere a una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo y se puede usar en una fórmula de manera que Microsoft Office Excel puede encontrar los valores o datos que desee calcular la fórmula. Puede usar una referencia de celda en una o varias fórmulas para hacer referencia a datos de una celda en la hoja de cálculo, datos que se encuentran en distintas áreas en la hoja de cálculo, datos que se encuentran en celdas de otras hojas de cálculo en el mismo libro. Cuando la información está organizada en diferentes hojas de Excel, es indispensable saber cómo crear referencias a celdas que se encuentren en otras hojas. La nomenclatura es muy sencilla, solamente usamos el nombre de la hoja seguido del signo de exclamación y la dirección de la celda. Un ejemplo puede ser el siguiente. En la hoja del libro de Excel que tenemos en la diapositiva, podemos ver el presupuesto para los gastos de los meses de enero y febrero. En la hoja de resumen se desea mostrar el gasto de teléfono del mes de febrero, por lo que se utilizó la fórmula que podemos ver en el rectángulo color azul en el lado superior de la diapositiva. Como podemos observar, esta referencia sigue las reglas mencionadas anteriormente. En primer lugar, se colocó el nombre de la hoja que tiene la información seguida del símbolo de exclamación y finalmente la dirección de la celda que se deseó obtener de dicha hoja. Observamos que Excel tiene el valor adecuado en la hoja de resumen que podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Referencia a celda en otro libro. Puede hacer referencia al contenido de las celdas de otro libro creando una fórmula de referencia externa. Una referencia externa también se le denomina vínculo a una referencia a una celda o rango en una hoja de cálculo del libro de Excel, o bien a una referencia a nombre definido en otro libro. Para ello se deberá insertar el nombre del libro antes del nombre de la hoja y deberá estar encerrado por corchetes. Ambos deberán estar encerrados por comillas simples. El libro referenciado debe estar previamente guardado en disco duro y en la misma carpeta que el archivo con el que se trabaja. De lo contrario, se debe especificar la ruta completa del libro que se desea utilizar, tal como se debe observar en la imagen de ejemplo, que podemos ver del lado izquierdo. En conclusión, hay muchas maneras de hacer referencia a otras celdas. Existen maneras de hacer referencia a otras celdas o rangos mediante el uso de nombres. También hay maneras específicas de apuntar a una celda dentro de las tablas con algunas particularidades específicas. Y dentro del mundo de las macros también hay algunas maneras diferentes de hacer referencia a celdas, ya sea a su valor o cualquiera de sus propiedades. También es muy importante que conozcamos todos los aspectos de las referencias de Excel, ya que juegan un papel fundamental en el uso de la hoja de cálculo y las fórmulas. Si comprendemos correctamente el funcionamiento, podremos evitar una gran cantidad de errores y resultados incorrectos que se generan en el Excel por el uso incorrecto de las referencias. En conclusión, considero que es importante que se conozcan los aspectos de las referencias en Excel, ya que juegan un papel fundamental en el uso de la hoja de cálculo y las fórmulas.
Y si esto se llega a comprender correctamente el funcionamiento, esto podría evitar una gran cantidad de errores y resultados incorrectos, que mayormente se generan en el Excel por el uso incorrecto de las referencias. Bueno, en conclusión, las referencias de una celda nos indica su cambio dentro de una hoja, es decir, nos ayuda a conocer rápidamente la columna y la fila en la que nos aparece. Las referencias de Excel, ya sea de tipo relativa, absoluta o mixta, nos van a ayudar a tener cierto control de los datos que nosotros ingresamos en nuestro documento de Excel. Son tan usuales y no siempre las empleamos, lo cual podría extender el margen de error que posee la información ahí, mientras que el emplearlas de alguna manera puede facilitarnos ciertos procesos al momento de llenar nuestros datos, como hemos visto en los ejemplos que se nos presentaron en la exposición de hoy. Del tema tratado, referencias en Excel, como conclusión puedo cerrar que las referencias en Excel son muy útiles y es muy importante conocerlas y utilizarlas, ya que si no es así podemos cometer ciertos errores que tarde o temprano nos van a afectar tanto en nuestra vida, más que nada laboral, ya que si cometemos un error en algo importante nos veremos afectados. De igual forma, en el ámbito pedagógico, que es nuestra área en la que estamos cursando nuestra carrera, nos va a servir mucho más adelante a la hora de hacer registros de calificaciones, subir tablas, etcétera, todo lo relacionado a la educación. Por lo tanto, para nosotros es muy importante conocer esta herramienta como tal, que es Excel y sus referencias. Y si todavía no han utilizado la herramienta, no han indagado en ella, los invito a que con nuestra explicación y con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, indaguen un poco más en Excel porque más adelante lo vamos a utilizar. Y con esto finalizamos nuestra exposición. Esperamos que entendieran cada uno de los puntos y el tema en general. A continuación les dejamos las referencias por si quieren indagar un poco más sobre el tema. Gracias por su atención.